Muy buenas noches, querido profesor Cornelio de León Cruz. Mi nombre es Osmar Ruiz López, de la carrera de Ingenierías en Energías Renovables del Instituto Tecnológico del Valle de Etla. Curso el quinto semestre, Grupo B. A continuación, le vengo a explicar dos temas sumamente importantes dentro de la materia de marco jurídico, que es modalidades de los manifiestos en materia energética y licencias para instalación y operación de fuentes renovables de energía, ya sea estatal y federal. Dicho eso, comenzamos con el primer tema denominado modalidades de los manifiestos en materia energética. Nos dice que las modalidades de los manifiestos en materia energética, enfocándose en el sector energético en México, sigue prevaleciendo el uso de combustibles fósiles a pesar de las implicaciones del uso de combustible fósiles, a pesar de las implicaciones que puede tener dicha modalidad, según CENER 2013. De igual manera, nos dice que la reforma energética constitucional y su legislación secundaria no pueden incorporarse de manera transversal a aspectos fundamentales como los derechos humanos, el cambio climático, las energías renovables, la incorporación de costos generados por las externalidades ambientales y el cuidado adecuado del medio ambiente en los procesos productivos de las actividades energéticas. Asimismo, tampoco se contemplan mecanismos para contabilizar, prevenir o minimizar los posibles impactos ambientales y sociales resultado de la generación y uso de la energía, según CENER 2003. Dicho eso, nos enfocaremos en las energías renovables y transición energética. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se ha pretendido diversificar la matriz energética con la participación de fuentes renovables de energía sin resultados dependientes a los combustibles fósiles con la aprobación de la ley sobre el aprovechamiento en energías renovables y el financiamiento de transición energética y de la ley para el aprovechamiento sustentable de la energía. Este no fue acompañado de los incentivos y políticos suficientes para la reducción de los hidrocarburos en matriz energética. En este sentido, la reforma energética deja pendiente el cumplimiento de las metas de transición energética y de las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero necesarias para un crecimiento económico bajo en carbono. Hasta la fecha, de hoy en día, las leyes secundarias de la reforma siguen favoreciendo la participación de los hidrocarburos en la matriz energética nacional, desaprovechando el diverso potencial de energías renovables con el que cuenta México. Pues esto está ocurriendo hoy en día, ya que país como Rusia está apostando más a las energías no renovables como como los gases, en vez de aprovecharse de las energías renovables como la que podemos ver en el sector eólico, maremotriz y eso. Eso está pasando hoy en día. Una de las modalidades que se pueden presentar es el cambio climático. Bueno, ¿a qué se refiere esta modalidad de cambio climático? Es que la reforma energética no es coherente con la política climática nacional, ya que no atiende las necesidades y los compromisos nacionales e internacionales de México. En materia de reducción de emisiones de GI, en 2010 el sector energético generó el 67.3% de las emisiones del país causantes del cambio climático, y con la reforma aprobada se genera un aumento de las emisiones GI debido a la explotación de hidrocarburos. Bueno, ¿qué nos quiere decir ese párrafo? Pues nos quiere decir de que como sabemos, cualquier empresa, pues al momento de producir hidrocarburos, pues liberan gases y pueden ser contaminantes para la atmósfera. Eso es en cualquier ámbito industrial.
Una reforma energética sustentable debe sentar las bases para una transición energética y una diversificación de la mezcla energética que nos permita cumplir con los compromisos nacionales e internacionales en materia de reducción de emisiones. Pues así, como les comentaba, pues buscar una manera de poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y pues hay varias alternativas para poder hacerlo. Pues algunos optaron por algunas leyes de que las empresas pues ya deben de producir menor así, porque si no serán sancionadas, y eso los hace que sean más cuidadosos en ese tema. Declaratoria de utilidad pública. Las actividades del sector energético son de utilidad pública y que, debido a su carácter estratégico, se consideran que orden político y de interés social, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquella. Lo anterior implica una falta de proporcionalidad, pues no se establece ninguna regla para que las autoridades puedan determinar la viabilidad de las actividades a tener en contexto específico de cada ninguna ponderación para establecer caso por caso la actividad prioritaria. Pues más que nada, pues eso se refiere a cuando, por ejemplo, del sector eólico, cuando quieren sentarse los aerogeneradores, pues le otorgan tipo un permiso para que esa persona les dé el terreno, y así poder implementarse en dicho terreno y así no tener ningún problema jurídico. Licencia. En el segundo tema de marco jurídico les hablaré sobre las licencias para la instalación y operación de sistemas de fuentes renovables de energía estatal y federal. Este tema es de sumamente importancia, ya que nosotros como ingenieros en energías renovables debemos que estar muy preparados, saber muy bien este tema, ya que son licencias que, por si nosotros nos toca a veces hacer un levantamiento, no podemos hacer un levantamiento antes que exista una licencia o un permiso para poder acceder a dicha operación de un sistema, de una fuente renovable. Como primer subtema tenemos en materia de planeación. ¿A qué se refiere esta materia de planeación? De conformidad, refiriéndose a un artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que más que nada corresponde al Estado de la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, ya que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático. Por su parte, el artículo 26 constitucional establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y prevé que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de administración pública federal. Con sujeción al marco jurídico aplicable, el titular del Ejecutivo Federal aprobó el Plan Nacional de Desarrollo del 2013 al 2018 mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013. Es un dato muy importante que nosotros debemos de saber. El Ejecutivo Federal, con el fundamento citado y lo establecido en los artículos 22 y 26 de la Ley de Planeación, así como lo señalado en el artículo 6, fracción 1 de la Ley para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la transición energética, la ERSTI, elaboró este programa especial para el aprovechamiento de energías renovables. El reglamento interior de la Secretaría de Energía prevé en su artículo 3, nos dice que esta dependencia planeará y conducirá sus actividades con sujeción a los dispuestos en los instrumentos que se pueden emitir en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática y con base en las políticas que, para el logro de los objetivos y prioridades del desarrollo nacional, determinen el titular del Ejecutivo Federal. Como siguiente subtema, un dato muy importante en materia de energías renovables.
Es un ámbito de nosotros debemos que estar muy informados y saber muy bien estos importantes temas. Nos dice que la obligación de emitir el programa especial para el aprovechamiento de energías renovables PER emana la LERC, que en su artículo 11 determinan el contenido que éste debe suscribir. Los elementos fundamentales son tres fundamentos importantes. El primero es promover la participación social durante la planeación, aplicación y evaluación del programa. Establecer objetivos y metas específicas para el aprovechamiento de energías renovables, así como definir la estrategia de acción necesaria para alcanzarla. Establecer metas de participación en la generación de electricidad, entre otros. En materia de igualdad, no discriminación y equidad. En el artículo 1 constitucional establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicho ordenamiento y en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano hace parte, así como de las garantías para su protección. En este sentido, queda prohibido toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, en el género, de la edad, de la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente a la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Pues esto, no nos vayamos lejos, cuando se hace una consulta indígena no hay ninguna discriminación, ya que puede participar hombres, mujeres, homosexuales y más que nada las personas indígenas, que aunque no sean dueños de un terreno, pero les da ese derecho de poder participar en la consulta indígena, porque siendo partícipe dentro de este pueblo ya se considera una persona que debe tener su derecho como persona y así poder participar en la consulta indígena que se lleve a cabo en dicha comunidad. Operación de sistemas de fuentes renovables de energía estatal y federal. En este apartado se presenta la evolución histórica y la situación actual del aprovechamiento de las fuentes de energía renovables para la generación de electricidad, en aplicaciones en procesos térmicos y para su uso como biocombustibles en México. Asimismo, el análisis que presentan a continuación identificadas las fortalezas y debilidades de la política energética nacional implementada en esta materia en los últimos años, además de señalar las principales áreas de oportunidad que faciliten la transición de nuestro país hacia un sistema energético más sustentable, como queremos. Los siguientes temas del tema de licencias y ordenamiento de fuentes de energía renovables, tenemos la potencial para el aprovechamiento de los recursos renovables para la generación de electricidad. Con base en este inventario y como se muestra en la tabla 1, el mayor potencial probado para la generación de electricidad a partir de fuentes renovables de energía, es decir, aquel que cuenta con estudios técnicos y económicos que comprueban la factibilidad de su aprovechamiento, se encuentran en la energía eólica, seguido en orden de magnitud por la energía hidráulica en pequeña escala 1 y geotérmica, y por último con un potencial prácticamente igual a la energía proveniente de la biomasa. Pues aquí podemos observar en la tabla 1 la potencial de generación eléctrica con fuentes renovables megawatts. Nos dice que los recursos se dividen en 3, que es posible, probable y probado, y que se dividen en 4, que es geotérmica, hidráulica, eólica, solar y biomasa. Podemos observar que en la posible tenemos en mayor cantidad la geotérmica, seguido con la eólica, que tiene 87.600, y de ahí sigue la solar, que tiene 6.500.000, y de ahí sigue la biomasa, que es 11.495. Y de recursos probables tenemos en mayor cantidad a la geotérmica, seguido con la hidráulica
Y por último tenemos a la biomasa. Ahí no se incluye la solar porque no está en probado. Y los que tenemos probados son en mayor cantidad la eólica, seguido con la mini hidráulica, y de ahí tenemos la geotérmica, y por último tenemos a la biomasa, según la fuente proceso 2020. Como conclusión tenemos que es muy importante nosotros como ingenieros en energías renovables que tengamos esa noción de cuáles son las modalidades que pueden efectuarse en fuentes de energías renovables y las licencias que se deben tener y cumplirse al momento de hacer un ordenamiento para hacer una fuente de energías renovables, como se mencionaba de tener, por ejemplo, al momento de plantearse un aerogenerador en un terreno de dicho campesino, se deben que hacer, antes que eso, pues se deben que hacer desde el primer paso, pues las consultas indígenas, que se participen las personas, que se hagan hacer valer sus derechos. De ahí empieza todo. De ahí prosigue a tomar acuerdos con las personas arrendadoras para entregarles información de cuántos ingresos se le estarán dando anualmente. Y de ahí ya comienza todos esos procesos, todas esas licencias para dicho ordenamiento. Esto ha sido todo de mi parte. Los saluda su amigo Osmar López y espero que le haya gustado mi video, profesor. Saludos, ingeniero Cornelio.